capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Decimos amén a la palabra del Señor, amado hermano. Alabado sea el Señor. Vamos, hermanos, a meditar bajo un tema: el poder de la sangre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. El poder de la sangre de Cristo. Pedro, amados hermanos, apóstol de Jesucristo, fue uno de los testigos oculares, hermanos, que anduvo cerca del Maestro, que aprendió, hermanos, acerca de aquel varón, hermanos, aleluya, bendito sea el Señor, que ejerció un ministerio poderoso en la tierra. El apóstol Pedro, hermanos, que estuvo, alabado sea el Señor, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús, dice la Biblia, que se transfiguró delante de ellos, alabado sea Dios. Por eso él testifica, hermanos, con evidencia en la segunda carta, porque dice Pedro: nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas judaicas, sino, dice Pedro, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando él, dice Pedro, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue dada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Y nosotros, dice Pedro, aleluya, oímos aquella voz. Por eso el apóstol Pedro se caracteriza como uno de los hombres sobresalientes en la Biblia, por ser uno de los testigos que anduvo cerca de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, y aquí vamos a hablar de un tema muy poderoso, fundamental para lo que es el perdón de nuestros pecados. Alabado sea su nombre. Por ejemplo, aquí Pedro en el versículo 2 hace mención acerca de la sangre de Cristo, y Pedro dice: elegido según la presciencia de Dios, es decir, según elegido el amor eterno de Dios. Aleluya, bendito sea Dios, de Dios Padre, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado por la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la frase la sangre de Jesucristo, amado hermano, es usada muchas veces en el Nuevo Testamento. Y la sangre de Cristo, la expresión de la sangre de Cristo, es la expresión de la muerte sacrificial. Aleluya. De la obra completa de expiación de Jesús en nuestro favor. Eso es la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pues dice, hermanos, aleluya, la realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación tiene su origen en la ley mosaica. Aquí Pedro, amados hermanos, en los versículos que hemos leído, menciona acerca, hermanos, con referencia a los sacrificios que hacía, hermanos, el sacerdote en el Antiguo Testamento, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso fue Jesucristo, hermano, y esa fue la orden, ese fue el estatuto que Dios le recalcó a Moisés, que le dijera a los sacerdotes que prepararan un animal sin defecto, sin mancha y macho de 1 año. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que en el día de la expiación, cuando el pueblo, hermanos, aleluya, tenía que estar, ese día era un día muy especial para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque era un día solemne en donde los pecados que no se habían confesado durante el año, ese día tenía que estar reunida toda la congregación. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia, hermano, que el sacerdote, aleluya, tenía que ofrecer el sacrificio, hermanos, en el santuario y entrar con sangre ajena, aleluya, y ofrecer primeramente, hermanos, perdón, sacrificio
machos cabríos. Que dice la Biblia que estos dos, hermanos, el sacerdote tenía que echar suerte, aleluya, y la suerte que caía por Jehová, hermanos, aleluya, ese era el macho cabrío que iba a ser sacrificado, gloria al Señor. Pero el otro macho cabrío caía la suerte por Azazel, y ese macho cabrío iba a ser enviado al desierto. Alabado sea su nombre. Y dice la Biblia que el sacerdote, hermano, sacrificaba el primer macho cabrío, aleluya, y tomaba la sangre, alabado sea el Señor, y hacía expiación, hermano, para santificar el santuario, para santificar el tabernáculo. Y luego el sacerdote tomaba un hisopo y rociaba la sangre sobre el pueblo, alabado sea el nombre de Dios. Y antes, hermano, y el otro macho cabrío, dice la Biblia que el sacerdote, antes de enviarlo al desierto, ponía las manos sobre el macho cabrío, alabado sea Dios, en señal de que estaba transfiriendo los pecados del pueblo sobre ese animal, alabado sea el nombre de Jesús. Y luego lo enviaban al desierto para que ahí fuera perdido. Pues de la misma manera, todos estos sacrificios de animales, amados hermanos, venía a ser una sombra, un tipo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por ejemplo, el primer macho cabrío, que, aleluya, donde se tenía que derramar sangre, tenía que ser muerto, tenía que ser inmolado por la congregación. Amados hermanos, aleluya, hermanos, tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Dice el escritor a los hebreos que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. ¿Y por qué se tenía que derramar sangre? ¿Por qué tenía que morir aquel animal? Porque Dios en su palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y alguien tenía que morir, alguien tenía que derramar sangre, alabado sea su nombre. Amados hermanos, y todo esto que sucedía en el Antiguo Testamento, todo eso era una sombra. Un día antes, ya entramos a lo que es al sacrificio, la crucifixión, el derramamiento de la sangre de Cristo. Un día antes, una noche antes, hermanos, de la crucifixión de Cristo, Jesús está en el aposento alto, hermanos, celebrando la cena del Señor con sus discípulos. Y dice la palabra del Señor que ahí Jesús, hermanos, tomó aquella copa de vino. Aquel vino venía representando la sangre, porque Mateo 28, 26 dice, aleluya, esta es mi sangre en el nuevo pacto, aleluya, que por vosotros, le dijo Jesús, es derramada. ¿Para qué? Para remisión de sus pecados, aleluya. Gloria al Señor. Yo siento la gloria de Dios en este lugar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque alabado sea el Señor. Usted y yo no costamos oro ni plata como iglesia. Usted y yo costamos la preciosa sangre de Jesucristo. Aleluya. Y usted y yo somos caros, carísimos hermanos, dijo el apóstol Pedro. Yo siento la presencia de Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, por eso Pablo dice, hermanos, en el 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ahí vemos, aleluya, en que el Espíritu Santo dice, os ha puesto por lo mismo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Él ganó con su propia sangre. Jesús, hermano, ¿cuándo y en qué momento comienza a derramar sangre? Allá en el monte de los olivos, allá en el Getsemaní, aleluya. Ustedes, hermanos, recuerdan, lo han leído ese pasaje cuando dice la Biblia que Jesús, hermanos, se le había llegado la hora y se va al monte de Getsemaní a orar.
y le dijo a sus discípulos: quedaos aquí y orad conmigo, aleluya. Y Jesús se va y comienza a orar, amados hermanos, comienza a orar por usted que está sentado aquí, comenzó a orar por los amigos que habían de creer, alabado sea Dios, y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú, aleluya. Y dice la Biblia que ahí su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Alabado sea el Señor. Desde ese momento comenzó, aleluya, Jesús a sufrir, a padecer por nuestros pecados, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Y se llega la hora y Jesús termina de orar, hermanos, y lo comienzan, hermanos, llegan los soldados, los alguaciles, y se lo llevan al primer juicio ante Anás. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, amados hermanos, gloria al Señor, que comienzan a Jesús a maltratarlo. Comienzan a Jesús a golpearlo. Y quiere ir rápidamente en la flagelación. Pilato, hermanos, ordena azotarlo porque Pilato no había hallado ninguna falta en él. ¿Por qué? Porque no había pecado. Era usted y yo que habíamos pecado. Era usted y yo que merecíamos morir. Y Pilato no había hallado ni una falta en él. Por eso ordenó azotarlo. Alabado sea el Señor. Hermanos, y cuando lo azotan, el instrumento de la flagelación que utilizaban, hermanos, aquellos soldados, era un trozo de madera como de unos 18 pulgadas, con 7 cuerdas de cuero, y en las puntas de aquellas 7 cuerdas de cuero tenían, hermanos, pedazos de plomo, tenían pedazos de hueso de oveja y de buey. Alabado su nombre. Y según la ley, hermanos, al criminal, alabado sea el Señor, aquel que había faltado a la ley, hermanos, aleluya, tenían que darle 39 azotes, según la ley judía. Y a Jesús, hermanos, lo azotaron, según, hermanos, de la historia, 2 soldados. Uno por un lado y el otro por el otro. Y hermanos, y ataban a la persona sobre un trozo de madera, aleluya, poniendo sus espaldas y después dándole vuelta, alabado sea el Señor, a fin de dejarlo como muerto, amados hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, gloria al Señor, que Jesús, hermanos, derramó sangre, alabado sea su nombre. Aleluya. Y cuando aquel, hermanos, aquel látigo romano, aleluya, y era incrustado en la espalda de Jesús, arrancaba pedazos de carne, arrancaba pedazos, hermanos, de piel, alabado sea Dios, a tal grado que dice la historia, hermanos, según la ciencia médica, que se miraban los órganos de Jesús. ¿Usted se imagina cuánta sangre derramó Cristo? Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y los sacrificios de los animales en expiación por el pecado del pueblo, hermanos, tenía que haber un sustituto humano. Amén, hermanos. Tenía que venir alguien a sustituirnos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos pecado. Alabado sea el Señor. Y cuando, hermanos, Jesús está allá en la cruz, usted sabe la historia, comienzan a escarnecerlo, a decirle: salve, si Dios, si confío en Dios, que le salve ahora. Aleluya, hermanos. Y Jesús, hermanos, cuando ya ha muerto, aleluya, antes de morir, él dijo: consumado es. La obra de redención está completa. Alabado su nombre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y para darle supuestamente a Satanás el tiro de gracia a Jesús, hermanos, aquí en el pasaje de Juan, en el capítulo 19, hermanos, cuando su costado es traspasado, alabado sea el Señor, dice la Biblia que los judíos dijeron de que como por cuanto era un día solemne, hermanos, los muertos, los cuerpos, hermanos, no podían quedar en aquella cruz, porque era la preparación de la Pascua. Alabado sea el Señor. Pues entonces ordenaron, le dijeron a Pilato:
rato, quiébrale las piernas, porque así quebrándole las piernas, los que no habían muerto, pues dejaban de sostenerse de sus pies, aleluya, y quedaban, hermanos, ya para, aleluya, estar en los últimos segundos de su muerte. Y dice la Biblia que le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro. Pero cuando llegaron a donde Jesús, ay, Samaya, Penda, Lava, Sojalaya, ahí Jesús, hermano, dice que ya no le quebraron las piernas. ¿Sabe por qué? Porque ahí Jesús cumple dos profecías sobre que Él era el Mesías, ya que ellos, hermanos, los judíos no le habían recibido como el Mesías, pero ahí se estaba cumpliendo como el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento que el Mesías está en medio de su pueblo. Dios, ¿sabe cuáles fueron las dos profecías que se cumplieron? Dijo, aleluya, el salmista, que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado, gloria al Señor. Y que otra profecía, y mirarán al que le traspasaron, gloria al nombre de Jesucristo. Porque aquel soldado, hermano, tomó aquella lanza y dice que traspasó su costado para asegurarse si estaba muerto. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando traspasó aquel soldado, aquel costado de Jesús, dice que salió sangre y agua. Oh, gloria al Señor, hermanos. Aleluya, según la historia, hermanos, de ese soldado que traspasó su costado, dice que era, hermanos, era visco de un ojo. Y cuando aquella sangre dice que cayó sobre él, aleluya, aquel ojo, hermano, volvió a la normalidad, fue sano, aleluya. Eso es el poder de la sangre de Cristo, sanar, libertar y convencer al hombre del pecado. ¿Por qué? Porque dijo aquel soldado romano, porque cuando aquello sucedió, dice que hubo un gran terremoto, y dijo aquel soldado romano, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Gloria al Señor, hermanos. El Hijo de Dios vino a morir por nuestros pecados. Ahora el poder, hermanos, que tiene la sangre de Cristo es que nos redimió de nuestros pecados. Y aquí Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Pero aquí Pedro menciona lo que es la redención. ¿Sabe por qué? Cuando dice fuiste rescatados. La salvación, hermanos, tiene tres términos. Uno es la salvación, el otro la redención y el otro la justificación. La redención, hermanos, quiere decir en una palabra griega apolutrosis. Y la palabra griega apolutrosis quiere decir que es el precio pagado, hermanos, por un rescate. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí Pedro está mencionando que nosotros fuimos rescatados. ¿De qué? No solamente aquí la palabra vana, manera de vivir, está queriendo decir una vida vanidosa, una vida sin valor. Sin valor, usted y yo, hermano, pero la pregunta es, ¿de qué nos rescató Jesús? ¿De qué nos redimió la sangre de Cristo? De la esclavitud del pecado. Amén, aleluya. De la esclavitud del pecado. Aleluya, porque dice Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Amados hermanos, y el pecado en la vida del hombre separa, hermanos, a Dios de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, ¿qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley, es infracción de la ley, es desobediencia, aleluya, a un Dios santo, a un Dios que pide santidad, que pide justicia, que pide obediencia. El pecado, hermanos, es muerte. Usted y yo estábamos bajo maldición. Usted y yo estábamos en muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amados
El apóstol Juan dice que el que practica, esto es fuerte y es feo lo que voy a decir, pero es palabra de Dios. Dice que el que practica el pecado es de quién? Es del diablo. Qué feo, hermano, se escucha eso, ¿verdad? Pero la buena noticia del evangelio es de que para esto apareció, ay santo, yo siento el poder de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció aquel que derramó sangre, Emanuel, para deshacer las obras del diablo. Cuando dicen gloria. Ay santo poder de Dios. Entonces usted y yo éramos del diablo, hermano, para que se escuche feo. Pero ahora, ¿de quién somos? Sonría que Cristo le ama. ¡Somos de Cristo! ¡Somos del Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Aleluya! Bendito sea Dios, hermano. Entonces nosotros fuimos rescatados. ¿Por qué? Porque estábamos bajo, hermanos, bajo aquel yugo de esclavitud del amo de ese Señor. Porque en este mundo hay dos señores. Hay dos señores, hay dos reinos. El reino de la luz, el reino de las tinieblas, Satanás y Cristo. Hay dos caminos, el camino a la condenación, el camino a la salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay dos lugares, el infierno y el cielo. Entonces, hermanos, nosotros estábamos, hermanos, bajo ese yugo. Satanás los tenía presos, encadenados, y alguien tenía que ir a rescatarnos. Alguien tenía que ir a rescatarnos, hermanos. Aleluya. Alabado sea Dios. Un ejemplo literal. Amados hermanos, cuando una persona está, hermanos, condenada, aleluya, usted, ¿cómo se puede sentir aquella persona? Hermanos, triste, hermanos, sin esperanza. Así estábamos nosotros. Alabado sea el Señor, pero cuando hay un abogado, aleluya, por excelencia, y ese fue Cristo Jesús, el medio, hermanos, de salvación por nuestros pecados. Amados hermanos, las cosas cambian. Y Jesús, hermanos, pagó el precio. Y esta es una muestra de amor, lo que, hermanos, dice el apóstol Pablo. Mateo dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más, hermanos, hace el poder de la sangre de Cristo en nosotros? Seguidamente de que nos rescata, como número 2, hermanos, perdona nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención. Ahí menciona la palabra rescate. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto hemos sido perdonados, hermanos? A la misma vez que el Señor nos rescata, hermanos, nos perdona. Perdona nuestra transgresión. Porque usted y yo nacemos, hermanos, bajo la naturaleza del primer Adán. Y por eso, hermano, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el Señor nos perdonó esa deuda, estábamos endeudados. El Señor nos perdonó, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Que otra cosa hace la sangre de Cristo, lo que no podía hacer en el Antiguo Testamento, quitar el pecado. Eso hace y ha hecho la sangre de Cristo en nosotros como iglesia. Amén. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre, dice, de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el Antiguo Testamento lo que hacía la sangre era cubrir el pecado. Y aquella gente, aquel pueblo, hermanos, permanecía siempre, hermanos, rápidamente volvía al pecado, rápidamente se apartaba. ¿Por qué? Porque era algo, hermanos, que Satanás le hacía recordar. Aleluya, solo te han tapado el pecado. Volvían, hermanos, a transgredir la ley de Dios. Más sin embargo, cuando Juan ve por primera vez aquel corderito que iba subiendo las riberas del río Jordán, alabado Dios, Juan 1:21, dice la Biblia que cuando Jesús, hermano, aparece en el
40 lo ve subir y comienza a decir Juan, he aquí porque es que sintió la presencia del Mesías, sintió la presencia de aquel que iba a morir en la cruz del Calvario, de aquel que estaba a punto de ser ungido por el Padre cuando Juan lo bautizara. Y dice Juan, he aquí, cuando lo ve, he aquí el Cordero de Dios que quita, ya no es que cubre, sino que quita el pecado del mundo. No importa el pecado que el hombre haya cometido, siempre y cuando no haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Entonces, la sangre de Cristo tiene el poder infinito, sobrenatural, para quitar el pecado del hombre, de la mujer, y hacerlo que una nueva criatura. Solamente la sangre de Cristo hace nueva criatura al hombre, hermanos. ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Hermanos, como número 4, nos acerca a Dios. Usted sabe que usted y yo éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos. Ahora, cuando el Señor nos rescata, nos perdona y quita el pecado que había en nosotros, Dios, hermanos, tiene la confianza de tenerlo cerca. Oh, bendito sea el Señor. Según Efesios capítulo 1, versículo 12 y 13, dice el apóstol Pablo que nosotros, hermanos, en aquel tiempo, en el tiempo pasado, estábamos, dice, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Dice que éramos, hermanos, estábamos alejados de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ese pero cambia la historia, hermanos, de la iglesia. Ese pero cambia la historia de los amigos. Ese pero cambia la historia de las amigas. Ese pero cambia la historia del borracho, del pandillero, del drogadicto, aleluya, del sicario, del violador, de cualquier persona que quiera aceptar a Cristo y ser, aleluya, redimido por la sangre eficaz. Pero ahora en Cristo Jesús dice, vosotros que en otro tiempo, aleluya, estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre, aleluya, por la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. No se goce, hermanos, de usted, que podamos estar cerca de Dios ahora, que podamos, hermanos, estar cerca de Dios y tenerlo a Él como amigo y no como enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo, hermanos, muy especial para nosotros como iglesia, que Dios nos tenga cerca, hermanos. Nos vea de cerca, aleluya, y ya no de lejos. Alabado sea el Señor. Porque es que nosotros, amados hermanos, estábamos lejos. ¿Por qué? Porque el pecado nos alejaba de la presencia de Dios. Hermano, y qué triste es que un hombre esté lejos del camino del Señor. Qué triste es que un hombre, hermanos, esté lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que no tiene al Hijo, dice que no tiene la vida y la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque está el pecado en él. Mas sin embargo, cuando esa persona es redimida, rescatada, quita el pecado, nos perdona, ya Dios, hermanos, lo hace tenerlo cerca. Y es ahí donde usted ya en momentos de dificultades, en momentos de prueba, amados hermanos, aleluya, como lo estaba pasando la iglesia expatriada, hermanos, de este tiempo, a la cual el apóstol Pedro le escribe, es ahí donde esta iglesia sentía a Dios más de cerca. Es ahí donde podían sentir la prueba, podían sentir la mano de Dios, porque era la cobertura de Dios que estaba con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, ¿de qué también, hermanos, qué hace el poder de la sangre de Cristo en nosotros? Pues nos da gozo. Nos da gozo, hermanos. Oh, santo Dios amado. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. El apóstol Pablo dice, con gozo, dice, dando gracias
al Padre, que nos hizo acto, dice, para participar, aleluya, de la herencia, dice, de los santos en luz, el cual dice que esa sangre nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, aleluya. Bendito sea Dios. La iglesia de Cristo es la iglesia más alegre de la tierra, es la iglesia más gozosa del mundo. Oh, bendito sea Dios. ¿Por qué? Aleluya, por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso yo no le creo a un hermano que no tiene gozo en el culto. Aleluya, que tiene cara de limón, alabado sea el Señor. Que siente como que si estuviera, hermanos, en otro lugar, como que si esto no fuera la casa del Rey. Hermanos, esta es casa de bendición, es casa de Padre, es aquí donde nos gozamos con la iglesia. Aleluya. Pablo dice, con gozo, dice Pablo, dando gracias al Padre, aleluya, porque es que nos ha trasladado, hermano, de una potestad, hermano, de tinieblas. Y Pablo en esa carta, en esa misma carta a los Colosenses, hermanos, da a entender, hermanos, que a dónde estamos nosotros, cómo estábamos. Y dice Pablo de que nosotros, hermanos, había un acta, dice Pablo, que nos era contraria. Aleluya. Había, hermanos, una condena. ¿Por qué? Porque el primer Adán había vendido a toda la humanidad, había perdido la autoridad, pero apareció el segundo Adán. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice Pablo que había un acta que nos era contraria. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice Pablo que Jesucristo, hermanos, la tomó en sus manos y abrió sus manos en aquella cruenta cruz y la clavó. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y despojando todo principado y toda potestad, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, pues el poder de Dios. Aleluya. Tenía, hermanos, que morir Jesús y derramar sangre en aquella cruenta cruz. Aleluya, porque el pecado era maldición, y Pablo dice, maldito a todo aquel que es colgado en un madero. Jesús, hermanos, se hizo maldición por nuestros pecados. Entonces tenemos que estar alegres, hermanos. Y se le tiene que salir un gloria a Dios a usted en el culto. Aleluya. A veces yo pierdo la cuenta cuántos aleluya y cuántos gloria a Dios damos en los cultos. Pero hay hermanos que cuesta que ver que abra los labios. Aleluya. Y Salmista David decía, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Aleluya. De nuestra boca ya lo que sale es alabanza, adoración. Oh, gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, el Señor ha hecho grandes cosas a través de la sangre de Cristo. Y sigue haciendo grandes cosas. ¿Sabe por qué? Porque además de esto, la sangre de Cristo, hermanos, nos sigue limpiando. Nos sigue limpiando, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Y esto, hermanos, lo vemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice el escritor, porque, aleluya, si la sangre, dice, de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras, alabado sea el nombre del Señor, a los inmundos santifican, dice, para la purificación de la carne. Aleluya. Abre una pregunta el escritor y dice, ¿cuánto más? Aleluya. ¿Cuánto más? Dice, alabado sea Dios, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a Dios sin mancha, limpiará. Aleluya. Vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Porque la iglesia que ha sido limpia, hermanos, no le sirve a cualquier pedazo de madera. Aleluya. Aleluya.
Hermano, nosotros le servimos al Dios vivo. Servimos al Dios que es espíritu. Servimos al Dios que no le vemos, pero le sentimos. Dice un coro, aunque no le vemos, pero le sentimos. Aunque no le vemos, pero le sentimos, aleluya. Y es su espíritu que nos hace alabar a Dios. Y es su espíritu que nos hace, aleluya, levantar las manos, alabado sea Dios. Y decir que estamos en victoria, porque servimos a un Cristo de poder, a un Cristo que venció la muerte, el pecado. Por eso usted y yo ya no le tememos a la muerte, hermano. Porque dice el escritor, amados hermanos, de que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él tenía que también participar de lo mismo para destruir al que tenía, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Oh, gloria al Señor, amados hermanos. ¡Qué poderosa es la sangre de Cristo! Ahora usted y yo sí podemos servir con una conciencia limpia al Dios vivo. Aquel Dios que no quería escuchar a Israel cuando descendió en el monte Sinaí con relámpagos y truenos. Aleluya. Y dijeron a Moisés, habla tú con Jehová y nosotros oiremos lo que él te diga. Aleluya. Ahora usted y yo, aleluya, estando limpios podemos, hermano, disfrutar de esa presencia. Hermano, y el Señor nos sigue limpiando. Juan recalca este segundo, hermano, este aspecto de que la sangre de Cristo nos limpia. Juan 1:5 dice que este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos que Dios es luz, dice, y no hay tinieblas en Él. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero dice Juan, si andamos en luz como Él está en luz, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia, nos sigue limpiando de todo pecado. Ven, hermanos. Aleluya. Y como último punto, hermanos, al estar limpios nosotros, imagínense, después que nos ha rescatado, nos ha perdonado, ha quitado el pecado, nos tiene cerca de Él, nos da gozo, nos limpia. Ahora Él nos permite entrar a la misma presencia de Dios. Yo no sé si usted ha sentido la gloria de Dios en este lugar, pero yo sí siento todavía la caricia del Espíritu Santo. Esto, hermano, para el mundo le parece locura, pero para nosotros es poder de Dios. Dice, hermanos, el escritor a los Hebreos, alabado sea el nombre del Señor, en el capítulo 10, verso 19. Como último punto, mire lo que disfruta la iglesia. Dice, así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar, ¿a dónde, hermanos? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ese lugar santísimo estaba limitado en el Antiguo Testamento, en donde solamente podía entrar, hermano, el sacerdote a oficializar los sacrificios, alabado sea su nombre. Pero ahora, a través de la sangre de Cristo y el sacrificio expiatorio, aleluya, a nivel universal, usted y yo podemos entrar a la misma presencia del Padre y hablar con Él y sentir la corriente del Espíritu Santo. Nosotros sentimos el poder de Dios. Bendito sea su nombre. Oh, santo, poderoso Dios. Aquí está la gloria de Dios, hermano. Aquí está la presencia del Rey. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Para entrar al lugar santísimo, solamente a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el camino que Él nos abrió a través de aquel velo que se rasgó, se rompió, aquello que impedía la presencia de Dios en mi vida y en tu vida, se rompió. Aleluya. No se alegra usted, hermano.
Y eso, hermano, estar en la presencia de Dios, como le digo, nos da gozo la sangre de Cristo. Y por eso el salmista años atrás, años antes decía en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuánto tenemos gozo? ¿Cuánto tenemos paz? ¿Cuánto tenemos alegría? ¡Qué bendición tan grande, amados hermanos! Gloria al nombre del Señor. Así que vamos, hermanos, hasta acá voy a llegar con el mensaje de la palabra.